Bueno, ya estamos aquí. Me presento. Soy Ricardo Daniel Sicay Cumes, mi carnet es 2018-110 y soy actualmente estudiante del Centro Educativo Técnico Laboral Quinal, que parto la carrera de Electrónica en Dispositivos Digitales. Es un honor para mí tener hoy como acompañante a mi gran amigo José Ramírez. Gracias, gracias. Mi nombre es José Manuel Ramírez, estudio en el Centro Educativo Técnico Laboral Quinal y estudio la carrera de informática. Es realmente un honor haber sido invitado a este podcast, con este tema tan interesante que vamos a compartir el día de hoy. Pues sí, José, pues sin más que decir, empecemos. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre la historia de los motores eléctricos? Me parece perfecto. Te comento, un motor eléctrico es una máquina que genera movimiento a través de la conversión de algún tipo de energía a energía mecánica. Para empezar con emoción, este tema te comento que en 1860 el italiano Antonio Pasinotti inventó el dínamo. Me parece realmente muy interesante. ¿Quién era Antonio Pasinotti? Antonio Pasinotti fue un físico italiano inventor de un anillo, perdón, que lleva su nombre y es autor de diferentes obras. Cabe de recalcar, perdón, que él murió en 1912 y nació en 1841. ¿Y cómo es que funcionaba ese dínamo que inventó él? Te comento que es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la introducción electromagnética, generando una corriente continua. Y fíjate que unos años antes de este invento, se inventó el primer motor eléctrico, que lo inventó Michael Faraday en 1821. Pues es realmente muy interesante, la verdad. Sí. Este inventor, fíjate que, como te digo, fue el inventor del motor eléctrico y se dice que es el padre del motor eléctrico. Y como te digo, fue Michael Faraday y es británico. Demostró en 1821 por medios electromagnéticos el principio de la conversión de la energía eléctrica en energía mecánica. Y te preguntarás cómo lo hizo. Pues él sumergió un alambre de hierro por un extremo en un envase lleno de mercurio en el cual introdujo el imán. El alambre comenzó a rotar alrededor del imán en cuanto se le suministró una corriente eléctrica desde una batería química en el otro extremo. Es realmente sorprendente, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió una idea así? Sí, es muy impresionante, ¿no? Como mentes tan brillantes hacen objetos tan, tan importantes, ¿no? Y tan valiosos como estos. Fíjate que ahora quiero tocar el tema de cómo funciona el motor eléctrico. No sé si me podrías ayudar. Y yo tenía en conocimiento que un generador eléctrico se transforma la energía mecánica en energía eléctrica debido a la rotación de cuerpos conductores en un campo magnético. Pues por ahí va el tema. Te cuento un poquito más. El motor eléctrico genera resistencia y convierte la energía cinética en corriente alterna, la cual de nuevo pasa por el convertidor que la convierte en corriente continua y a su vez se almacena en la batería. También cabe recalcar que los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corrientes continua y por fuentes de corriente alterna. El principio fundamental que describe cómo es que se origina una fuerza por la interacción de una energía eléctrica puntual nos lo explica la ley de Lorentz. ¿Y cuál es esta? Perdón que te interrumpa, pero ¿me puedes comentar cuál es esta ley? Pues la ley de Lorentz nos explica que la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica se disipará. Este es prácticamente el principio que sigue a este motor. Pues qué interesante, ¿no? El funcionamiento de este motor eléctrico. ¿Qué te parece si ahorita tocamos el tema número 3 que consiste en las partes de un motor eléctrico? Claro, la verdad no tengo mucho conocimiento del tema. ¿Me puedes comentar un poco acerca de ello? Pues claro, José, las partes de un motor eléctrico son las siguientes. Como puedas ver, estás viendo ahorita la pantalla,
tenemos aquí a la derecha un motor eléctrico, por si no tenías conocimiento de cómo era. Y esta consiste en varias partes. Consiste en el estator, placa de Burners, en el ventilador, placa de características, la carcasa. La carcasa, como bien sabes, es lo que cubre el motor, el bobinado, el eje, que es como una perilla, los podamientos que van adentro de ese eje, que como te digo son como una perilla, y el rotor. Estas son las partes principales de un motor eléctrico. Te puedes dar cuenta que el ventilador es un ventilador común y corriente que, como su nombre lo indica, pues le da aire al motor. Y me parece ahora que quiero tocar un tema muy importante que no lo habíamos tocado, y es sobre las características de estos motores eléctricos. ¿Me podrías comentar algunas? Claro, claro. Los parámetros de operación de un motor designan sus características. Es importante determinarlos, ya que con ellas conoceremos los parámetros determinantes para la operación. Las principales características de los motores son potencia. Es la rapidez con la que se realiza el trabajo. Voltaje, también llamada tensión eléctrica o diferencia de potencial, y es el trabajo necesario para desplazar una carga positiva de un punto a otro. Corriente. La corriente eléctrica es la rapidez de flujo de carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico en un tiempo determinado. Pues está muy interesante. Y fíjate que ahora quiero tocar algo muy importante que tú comentabas ahorita y yo también anteriormente, que los motores eléctricos se dividen en corriente alterna y continua. Y te quiero comentar que los motores de corriente alterna son los siguientes. Son de extracción independiente, de serie, de derivación y de extracción compuesta. Estos son los de corriente continua. Ahora los de corriente alterna son motores síncronos y motores asíncronos. Estos se dividen en los asíncronos, se dividen en monofásicos, que son de bobinado auxiliar, de espira en cortocircuito, y universales. También dentro de los asíncronos están los trifásicos, que son de rotor bobinado y de rotor en cortocircuito, que esto es una especificación en una jaula de ardilla. Pues me parece realmente interesante todo lo que estás mencionando. La verdad es que no conocía tanto acerca de estos dos grupos, la verdad. No conocía mucho acerca de ellos. Sí, vieras que el tema de motores eléctricos se extiende muchísimo más, pero yo pienso que a mi parecer estos son los 5 temas que pues más interesantes y más curiosos se hacen, ¿no? Y que como que se tienen que saber más. Y pues son los que hemos abarcado en esta charla, ¿no? Y me ha encantado mucho estar contigo hablando sobre esto porque me he informado con lo que me has dicho, y supongo que tú también, que vos, perdón, te has informado en lo que yo te he dicho, ¿verdad? Sí, claro que sí. Te agradezco mucho por todo lo que he aprendido el día de hoy. No fue nada. Para mí, como te digo, fue un gusto tenerte aquí y compartir con vos esta valiosa información que sé que a los dos nos va a servir en algún momento u otro. Porque la vida a veces, pues, no, quién sabe uno cuando nos pregunten algo así, ¿no? Y pues ya tenemos conocimiento de esto. Así que para mí fue un gustazo tenerte aquí conmigo y gracias por aceptarme esta invitación a charlar de motores eléctricos. Claro. Muchísimas gracias y muchas más gracias a nuestros oyentes. Eso también. Muchísimas gracias, José, y que tengas una bonita tarde. Y gracias a Feliz día. todos. Este ha sido el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y gracias.